Gina Ortega dice que se encuentra sumamente feliz y orgullosa de representar a su comunidad latina en la serie que rompió récords en Netflix, ganándole incluso a Stranger Things como la serie más vista durante la primera semana. Si alguien te pregunta si eres latino, hispano o chicano, ¿qué responderías? Imagínate por un momento que te ganaste una beca para estudiar en una importante universidad de los Estados Unidos y estás súper feliz. Pero cuando llegas a llenar el formulario para poder entrar a esa universidad, hay dos campos que dicen raza y etnia. ¿Sabes qué tendrías que llenar en esos dos espacios o no? Una vez me encontraba en Nueva York y abrí una de estas apps para citas y resulta que si completaba toda la información de mi perfil me iban a dar puntos extra. De modo que había una opción que decía etnia y yo no sabía qué responder y empecé a ver las opciones y había una que decía blanco. Así que me volví a ver al espejo y como yo era blanco, marqué blanco, white. Pues en cuestión de minutos, un montón de gente empezó a escribirme que yo no podía decir que mi etnia era white, pese al color de mi piel, ya que white únicamente se utiliza para referirse a los norteamericanos o a las personas de Europa. La familia Addams es básicamente una familia latina. Hay muchas personas que han criticado esto diciendo que es inclusión forzada, ya que originalmente los Addams no eran una familia latina. No obstante, eso no es cierto. Si ustedes ven en la serie de 1964, ya desde entonces el papá de la familia Addams tenía el apellido Gómez. En la serie, desde el primer capítulo, escuchamos referencias latinas como por ejemplo el hecho de que Merlina o Wednesday esté escuchando La Llorona o que el hermano de Merlina esté comiéndose un confite de tamarindo o como le llamen en su país, no sé, en Costa Rica le decimos confite, lo cual encaja perfectamente con la temática de la serie que es en contra de la colonización. Es esa la razón por la cual la serie no fue lanzada en Halloween, sino para el Día de Acción de Gracias, ya que si ustedes vieron las películas de los 90s, habrán recordado la escena en la que Merlina o Wednesday, como se dice en inglés, critica fuertemente la idea de que los colonizadores aseguran que ellos fueron los primeros en llegar a la tierra norteamericana y que lamentablemente todo este abuso nunca fue juzgado. De acuerdo con muchos norteamericanos, todas las personas que viven debajo del borde con los Estados Unidos son hispanos, ya que de Estados Unidos para abajo, según algunos, solo se habla español, incluyendo en Brasil. Sí, y estoy hablando en serio, hay gente de Norteamérica que todavía cree que en Brasil la gente también habla español. Una persona hispana es aquella que proviene de un país que fue colonizado por España. En cambio, una persona latina es simplemente una persona que vive de Norteamérica para abajo, lo cual podría incluir perfectamente a las personas de Brasil. Chicano es aquella persona que vive en el borde con los Estados Unidos o que por alguna razón ha tenido que emigrar a los Estados Unidos o es descendiente de padres mexicanos. Se utiliza el término chicano para hablar de personas que tal vez incluso no hablan español, pero que tienen raíces mexicanas y que actualmente están en los Estados Unidos. Perfecto, aquí se ve mucho, se habla de los latinos. Y es una categoría que nos mete a todos en un saco. O por ejemplo, el mes de octubre es el mes del lo que llaman el heritage, del heritage hispano. Pero cuando yo veo ese heritage hispano, es tan amplio, es como que nosotros como ticos nos sintiéramos hispanos, pero pasa desde, no sé, desde las arepas hasta... Sí. hasta la tradición mexicana, dominicana, es decir, son cosas que a veces nos pueden resultar hasta muy ajenas. Donald Trump tiene un famoso tweet en el cual felicita a toda la comunidad latina durante el 5 de mayo, la cual es una festividad meramente mexicana y por lo tanto los ticos, por ejemplo, ni siquiera vamos a entender a qué se está refiriendo. Donald Trump celebra esto comiéndose un platillo que para él es mexicano, pero que no es mexicano. Y ese es el problema, que básicamente nos hacen entrar a todos en la misma bolsa y hacen creer que todos los latinos vestimos igual, comemos igual e inclusive utilizamos los mismos coloquialismos, lo cual no es para nada cierto. Yo he hablado con muchos argentinos, por ejemplo, y a veces usan palabras que tienen que explicarme porque yo no entiendo. Pero, ¿por qué esto es tan importante? Pues bueno, recordarán que Selena fue interpretada por Jennifer López y en ese momento se consideraba un avance, ya que estábamos viendo a una mujer latina actuar en una película de Hollywood. El problema es que Jennifer López nació en Queens, Nueva York y es de descendencia puertorriqueña. La representación en películas es importante. Hace poco Tom Hanks dijo que se arrepentía de haber interpretado a un hombre gay, ya que él es completamente heterosexual, en la película Filadelfia.
Meryl Streep interpreta a Blanca, la personaje de La Casa de los Espíritus, que es una novela de Isabel Allende, una chilena, y en ese momento a nadie le importó. También tenemos el caso de Madonna, que interpretó a la argentina Eva Perón. En su momento eso no causó tanto escándalo, pero actualmente muchas personas sí levantarían la voz y no permitirían que eso suceda. Este año, Wakanda Forever nos mostró una auténtica representación de la cultura azteca. Finalmente, después de haber pasado más de 30 años con novelas de Televisa en las cuales todos los mexicanos eran absoluta y completamente blancos y al parecer no había una sola persona morena en México, bueno, a excepción de las personas que viajaban del campo a convertirse en las criadas, vemos como finalmente una película de Marvel muestra la representación un poquito más auténtica de un descendiente azteca y ahora no como un sirviente, sino como un dios. Si hay algo que no está ni aquí ni allá, a veces es América Latina. Los asiáticos están muy claros de su condición asiática, los africanos muy claros en su condición, pero nosotros en América Latina nos sentimos occidentales, pero yo creo que hay veces que los otros occidentales no nos sienten tan occidentales. Y eso está súper interesante, sí. De modo que una persona podría ser perfectamente raza asiática, pero etnia hispana. Para muchas personas esta división entre razas y etnias es bastante odiosita y yo lo entiendo perfectamente, ya que en países como Costa Rica a nosotros nos vale un comino su raza y nos vale un comino su etnia. Nosotros no estamos acostumbrados a dividir o a separar a las personas de esa forma. No obstante, en muchos países como en Estados Unidos, esto sí es algo importante, esto sí es un tema que marca mucho la diferencia, inclusive al punto que se crea un fenómeno geográfico llamado gentrification, en el cual las casas tienen un valor dependiendo del color de la piel de las personas que vivan en ese vecindario. Actualmente tenemos ciudades como Nueva York o como Londres, que son totalmente cosmopolitas en el sentido de que son habitadas por personas de todas partes del mundo y eso no se considera ningún problema, ya que esto forma parte de la nueva globalización.